correcto, Ana Luz. Muchas gracias por esa gentil y acostumbrada presentación. En primer lugar, buenas noches con todos los presentes. Para mí es un enorme gusto estar compartiendo esta clase, esta primera clase de el curso Derecho Laboral Público en el sector público con ustedes. Quisiera expresar en primer lugar mi agradecimiento. Quisiera expresar mi agradecimiento a Gaceta Gubernamental por la invitación para poder intercambiar con ustedes algunas ideas respecto de lo que representa el derecho laboral público en nuestro ordenamiento jurídico y cómo es que esta disciplina, no tan antigua como otras, es tan importante para el Estado. Entonces, en esta oportunidad, la primera clase se denomina Aspectos controvertidos sobre los regímenes laborales generales. Para ello, quisiera hacer una brevísima referencia a lo siguiente. ¿Cuál es la estructura del curso? La estructura del curso está, en principio, compuesta por 4 clases, la del día de hoy, cuyo tema ya referí, la segunda clase, la de la reforma del servicio civil, donde analizaremos si es pertinente o no, si es necesaria o no que se implemente la reforma del servicio civil, que en palabras mucho más sencillas significa que en el Estado hay un régimen laboral único. De esa forma es como debiera entenderse la reforma del servicio civil. En tercer lugar, un tema no menos interesante que el anterior es el referido al ejercicio de la potestad disciplinaria en el Estado. Tema en el que se precisarán principalmente cuáles son los precedentes vinculantes que ha emitido el Tribunal del Servicio Civil y sobre todo incidiremos en el procedimiento administrativo disciplinario que se sigue cuando hay indicios de que un servidor o ex servidor público, lógicamente, ha cometido una falta administrativa. Y en la última sesión, sobre la base de lo desarrollado en las 3 primeras clases, analizaremos desde una perspectiva práctica cuáles son las contingencias legales más recurrentes en el sector público, específicamente al momento de aplicar la normativa laboral o cuando se quiere interpretar el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, el mismo que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es uno de los sistemas administrativos. Pues bien, ya habiendo hecho referencia a cuál es la estructura, partiré de una máxima recogida por la Organización Internacional del Trabajo. Esta máxima consiste en lo siguiente: el trabajo no es una mercancía. Pareciera una frase bastante sencilla, sin embargo, lo que representa no es tan sencillo como lo que puede leerse. Y lo que representa tiene un alcance muchísimo mayor. Es entender en principio que el trabajo está íntimamente ligado al ser humano. Es entender en principio que el derecho del trabajo nace para proteger al trabajador. Es entender en principio que un derecho del trabajo que no protege al trabajador no puede ser llamado como tal. Esta afirmación no quiere decir en lo absoluto que siempre se favorezca al trabajador. Sin ninguna duda, ello no es así. Lo que postula el derecho del trabajo, que a mi modo de ver es la disciplina jurídica que tiene un rostro humano más definido, es entender sobre todo que el trabajo es realizado por un ser humano. Y desde esta perspectiva, el ser humano no puede ser considerado como una mercancía. Al afirmar esto último, quizás alguno de ustedes podría decirme,
esta apreciación no es tan cierta porque usted está diciendo que el trabajador no es una mercancía, eso nos queda claro. Pero la frase dice el trabajo no es una mercancía. Si queremos contextualizarlo de una perspectiva filosófica, podríamos decir que el hombre cuando trabaja da su tiempo. Y el tiempo no es más que el propio hombre. Entonces, cuando el hombre trabaja, al dar ese tiempo, lo que se le llama en términos doctrinarios fuerza de trabajo, está dándose a sí mismo. El hombre que trabaja y que por ende da su tiempo, se da a sí mismo. Entonces, la labor que realiza o él mismo no puede ser considerado una mercancía. Pueden visualizarlo ustedes en la imagen. Hay niños en apariencia trabajando dentro de la basura. Entonces, esta imagen tan cruda y tan lamentable es una situación recurrente en el mundo. Y al entender esto, es que luego de la Segunda Guerra Mundial, la OIT toma como referencia, curiosamente, un documento de carácter comercial, el Clayton Act del año 1914, en donde se señala que el trabajo no es una mercancía, y lo toma precisamente para resaltar la importancia de la humanidad en las relaciones laborales. Insisto, el derecho del trabajo es un derecho eminentemente humano, un derecho en virtud del cual nadie puede desatender o desprenderse de la idea en virtud de la cual quien realiza el trabajo es un ser humano. Entonces, la expresión del trabajo no es una mercancía tomada por la Declaración de Filadelfia de 1944, es una suerte de volver a empezar, ya que el mundo está en crisis o ha soportado una crisis muy severa luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese contexto, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tuvo la imperiosa necesidad de enfatizar lo que representa el trabajo para la humanidad. Y dicho sea de paso, fue la única organización internacional que sobrevivió a las dos guerras mundiales. No hay ninguna organización en el mundo, a excepción de la OIT, que haya superado las dos guerras mundiales. Y curiosamente, la OIT se encarga del derecho social por antonomasia, que es el derecho al trabajo. Entonces, desde esta perspectiva, acuña una serie de máximas, entre ellas la prohibición o la proscripción del trabajo infantil, para comprender que, entre otros aspectos, todo Estado, para garantizar su progreso, debe apuntar a un trabajo decente. ¿Qué es trabajo decente? Es trabajar con las garantías adecuadas que le permitan al trabajador no solo sostener a su familia a través de la obtención de una remuneración, sino de contar con condiciones de trabajo adecuadas para que pueda realizarse. No por gusto, el artículo 1 de nuestra Constitución Política vigente establece cual poema lo siguiente: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Por qué resalto esto? Porque cuando hablamos de dignidad estamos hablando del sustento axiológico del ser humano. Y la dignidad también es el sustento del principio más importante del derecho laboral, que es el principio protector. Principio respecto del cual se desgajan una serie de principios como el de la primacía de la realidad, igualdad de oportunidades, irrenunciabilidad de derechos, entre otros. Pero el más importante, el principio, por decirlo así, estrella del derecho laboral, es el principio protector. ¿Por qué?
porque, insisto, el derecho laboral nace para proteger al trabajador. Ahora bien, cuando nosotros nos preguntamos si el sistema de contratación laboral en el Estado es complejo, deberíamos, en principio, contextualizar esta pregunta a efectos de dar una respuesta mucho más concreta. Veamos. El derecho al trabajo es un derecho que forma parte, lógicamente, de los llamados derechos sociales. Y los derechos sociales fueron puestos en un lugar privilegiado en el modelo del Estado social. Este Estado social, miren ustedes, representa una suerte de mutación del Estado liberal. En el Estado liberal, como ustedes recordarán, habían principalmente tres valores: igualdad, propiedad y libertad. De ahí viene el modelo de Estado liberal, de este último valor. En este modelo de Estado, en el liberal, había un profundo sentido de abstinencia por parte del Estado. Es decir, se privilegiaba la libertad negativa por parte del Estado, abstenerse de. Con posterioridad a ello, específicamente a partir del año 1917, con la Constitución Mexicana de Querétaro y luego en Europa, ya con la Constitución Alemana de Weimar, en el año 1919, es que se gesta un fenómeno al que se le llama constitucionalismo social. Este constitucionalismo social, a diferencia del Estado liberal, como pareciera desprenderse de su nombre, le da mayor énfasis o privilegia los derechos sociales, vivienda, educación, pero sobre todo privilegia el derecho al trabajo. Entonces, cuando esta idea se entiende, una serie de constituciones en Latinoamérica le dieron el realce debido. Por esta razón es que ustedes, si revisan el artículo 48 de la Constitución Política del año 1979, la anterior a la vigente, podrán darse cuenta que se le daba un realce al derecho a la estabilidad laboral. Este énfasis, tomado de la Constitución de 1979, disminuyó cuando se contempló o cuando se consideró una regulación bastante reducida en el artículo 27 de la Constitución vigente. Ya habiendo señalado este contexto, que parte, como les indiqué, de hace más de 100 años, es que empiezan a entenderse o a conocerse la necesidad de que el Estado fomente no solo el ejercicio de determinados derechos, sino el reconocimiento y la protección de los mismos. Entonces, esta mirada, que estaba principalmente enfocada en las relaciones laborales en el sector privado, dio un giro cuando se entendió que también debía incidirse en las relaciones laborales en el sector público. Entonces, acá había una particular situación porque, sin ir tan lejos, solamente a 40 años casi, en el año 1984 se emite el Decreto Legislativo 276, el famoso decreto legislativo que regula el régimen laboral de la carrera administrativa. Este régimen estuvo pensado, digamos, con la vocación de que aquel servidor público hiciera o tuviera una carrera en el Estado, con la premisa de la profesionalización,
Sin embargo, la situación se tornó algo caótica cuando, a inicios de los 90, se incluyó otro régimen laboral en la administración pública que no fue pensado para la administración pública, y fue el régimen laboral privado, el regulado por el Decreto Legislativo 728. Disculpen. A esa fecha, en los 90, ya teníamos estos dos regímenes que prácticamente generaron una distorsión en la contratación de personal en el Estado, puesto que los beneficios sociales que obtenían eran diferentes. Y si a eso le sumamos que en una entidad podían haber dos servidores que realizaban la misma función, tenían el mismo nivel, y por el hecho de estar en distintos regímenes percibían una remuneración diferente, podría asumirse que también generaba un clima de disconformidad laboral. Ante esta situación, el Estado o la administración pública no tuvo mejor idea que potenciar una figura contractual que se conoce en el derecho civil como contrato de locación de servicios, artículo 1764 del Código Civil, tomando como referencia el artículo 1351 del Código Civil. Entonces, en esta línea, cuando el Estado advierte que por acá, por la normativa civil, hay una ventana, crea los llamados servicios no personales. Y esto trajo consigo un forado a la administración de personal en el Estado, porque las relaciones contractuales en los hechos no eran relaciones civiles, sino eran relaciones laborales. Esto, al amparo de otra ley, la 24.041, logró que aquellos locadores de servicios que tuvieran al menos un año de prestación continua de servicios adquirieran estabilidad en el Estado, aunque no formaran parte de la carrera administrativa. Un supuesto acá diferente al contemplado legalmente. Estamos a mediados de los 90 y solamente hemos abordado 10 años y algo más contando desde 1984. Cuando el Perú tiene cercanía con Estados Unidos para la celebración de un tratado de libre comercio, lo que ocurrió fue que se identificó esta situación de precariedad laboral en la administración pública. Entonces, no porque el Perú lo quisiera, sino porque Estados Unidos lo establecía como una condición para celebrar el Tratado de Libre Comercio, es que se plantean reformas estructurales. Y una de estas reformas es la creación del régimen de contratación administrativa de servicios, el comúnmente conocido como CAS. De hecho, se dio el decreto legislativo 1057 y entró en vigencia el 29 de junio del año 2008. A la fecha, ya hablamos de más de 14 años, está próximo a tener su quinceañero, este régimen. Entonces, ya estamos en el año 2008 y ya tenemos 3 regímenes que coexisten de extensión general. Régimen público, regulado por el Decreto Legislativo 276, régimen privado, regulado por el Decreto Legislativo 728, y régimen CAS, regulado por el Decreto Legislativo 1057. Ojo que los 3, como decretos legislativos, fueron creados por el Poder Ejecutivo, ya que, como ustedes saben, un decreto legislativo es una norma con rango de ley que la emite el Ejecutivo en vía de delegación por parte del Poder Legislativo. Estábamos en el año 2008, se presentó una demanda de inconstitucionalidad respecto de el régimen CAS y el Tribunal Constitucional dijo que era una medida idónea y que no lesionaba este régimen el principio de derecho de igualdad. Palabras más, palabras menos, declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad, o lo que equivale a decir, se convalidó
o se ratificó, mejor dicho, la constitucionalidad de este régimen. Una vez que ello se dio, año 2010, ya se había creado la Autoridad Nacional del Servicio Civil. En el año 2008, a través del Decreto Legislativo 1023, y esta autoridad se proyectaba una reforma del empleo público que tenía que lidiar con los 3 regímenes laborales antes señalados. Por esa razón es que el Congreso, a efectos de incidir en la temporalidad del régimen CAS, es que emite en el año 2012 la Ley de Eliminación Progresiva del caso. Sin embargo, desde el año 2012 no tenemos ninguna noticia, si no es hasta el 9 de marzo del año pasado, cuando se emitió la Ley 31.131, la ley que otorgó el carácter indeterminado a los servidores CAS que realizaban labores de carácter permanente. He podido resumir todo el sistema de contratación desde el año 1984 hasta el año 2021 para que ustedes mismos lleguen a la respuesta respecto de la complejidad del sistema de contratación laboral en el Estado. Si alguno de ustedes me formulara esa pregunta, yo diría que por supuesto, el sistema de contratación laboral en el Estado es complejísimo. Y complejísimo no solo por los 3 regímenes laborales citados, sino porque a ello hay que añadirle otros regímenes más que tienen el carácter de especial. Por ejemplo, tenemos el régimen de los policías, el régimen de los militares, el régimen de los diplomáticos, de los docentes, entre otros. Ahora bien, según la segunda pregunta, ¿cuáles son los regímenes laborales generales que existen en el Estado? En la explicación dada ya les he podido dar los alcances. El régimen laboral público del año 1984, Decreto Legislativo 276. El régimen laboral privado del año 1991, Decreto Legislativo 728. Y el régimen CAS del año 2008, Decreto Legislativo 1057. ¿Es lo mismo función pública que servicio público? Acá veo que hay una pregunta, entonces antes de continuar, Marlene Acuña, ¿qué tal Marlene? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por tu pregunta. Ella pregunta, ¿cómo es el caso de los CAS? ¿Pasarán a planilla como indeterminado? Bueno, Marlene, desde el 10 de marzo del año pasado, los servidores CAS que hayan superado el periodo de prueba y realicen labores de carácter permanente, tienen, digamos, estabilidad laboral y en la planilla se considera que su vigencia contractual es de carácter indeterminado. Así que por ese sentido no habría problema alguno. Cuando nosotros hablamos de función pública y servicio público, tenemos que tener en cuenta algunos puntos que a mi modo de ver son relevantes y consisten en lo siguiente. Miren, cuando nosotros hablamos de función pública, debemos entender que de esta expresión, función pública, viene otra categoría que es la del funcionario público. Y cuando nosotros nos preguntamos quién es el funcionario público, en palabras bastante sencillas, es aquel que trabaja en la administración pública. Funcionario público, más allá que se considere en sentido estricto, como aquel que realiza labores directivas o por lo general es el titular de una entidad, funcionario público es aquel que ejerce función pública y como tal
trabaja en la administración pública. ¿Eso qué quiere decir? Que el gerente general de Saga Falabella no es un funcionario público, que el gerente general de la aerolínea LATAM tampoco es un funcionario público. Quiere decir que el gerente general de Sodimac no es un funcionario público. ¿Y por qué? Porque para entender el concepto de funcionario público y de función pública, debemos partir de la premisa que existe el presupuesto de trabajar en la administración pública. Si ustedes quieren saber cuáles son las entidades que integran la administración pública, les sugiero revisar el artículo 1 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Este artículo 1 establece que son entidades aquellas que forman parte de la administración pública y detalla todo un catálogo. Entre ellas, lógicamente, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, con todos sus ministerios y programas y organismos adscritos, el Poder Judicial, programas, entre otros. Entonces, cuando escuchemos la expresión función pública, asociémoslo necesariamente al Estado. Cuando escuchemos la expresión funcionario público, asociémoslo necesariamente al Estado, a la administración pública. ¿Y qué es la administración pública? Pues la administración pública no es más que el Estado que está actuando como una persona jurídica. Así de sencillo. No hay más ciencia al respecto. Podríamos de seguro discutir sobre las teorías que pretenden conceptuar qué es la administración pública, pero para efectos del derecho laboral bastaría compartir de la premisa que consiste en entender que el Estado, cuando actúa como persona jurídica, es la administración pública. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, la función pública, sobre la base de lo dicho, es aquella labor o actividad realizada por una persona en nombre de la administración pública. Es decir, si yo soy servidor público, es indistinto el régimen que yo tenga, público, privado o CAS. Ejerzo función pública porque mi empleador, la entidad empleadora, es el Estado, es la administración pública. Cuando hablamos de servicio público, esta expresión está íntimamente ligada a otra que es la del servidor público. El servidor público es aquel que sirve al público, aunque muchas veces no se quiera ver así. Cuando un administrado o un ciudadano de a pie, como se señala, va a una entidad y pide que lo orienten para la realización de un trámite, no está pidiendo un favor, está ejerciendo su derecho. ¿Qué derecho? El derecho político o el derecho constitucional de petición que le faculta el acudir a presentar solicitudes. Y el contenido del derecho de petición alude también a la obtención de una respuesta. Dicho de otro modo, el ejercicio de la petición administrativa no solo se agota en pedir, sino en tener respuesta respecto de ese pedido. Si queremos ser mucho más técnicos, me permito compartir con ustedes un alcance del profesor Isasi Cayo, quien en su tratado de Derecho Administrativo señala lo siguiente: el servicio público puede definirse como la actividad de la que es titular el Estado, ciertamente, orientada a la prestación de bienes y servicios necesarios para la satisfacción de necesidades de carácter colectivo.
La educación, por ejemplo, está considerada como un servicio público. Satisface necesidades de la colectividad, por supuesto. Otra actividad considerada como servicio público, la justicia. Está considerada como servicio público porque se entiende que satisface necesidades de carácter colectivo. En esa línea, toda vez que hay una estrecha ligazón con la administración pública, es que hablamos de la existencia de un régimen especial de derecho público. Todo aquello que en primera línea nos permita asociar o entender que el Estado o la administración pública está interviniendo, tiene un sello de derecho público. Franklin Tola me pregunta lo siguiente. En primer lugar, buenas noches, Franklin. Gracias por tu pregunta. Me dice, los trabajadores CAS que solicitaron la incorporación al decreto legislativo 276 o 728, después de la publicación de la ley y antes del dictamen del Tribunal Constitucional, ¿se podrán nombrar como 728 o 276? ¿O simplemente quedarán como indeterminados, pero no ingresarán a los decretos antes mencionados? Bien, estimado Franklin, la respuesta a tu pregunta es que a partir de la vigencia de la ley 31.131, para no salirme tanto del tema, se estableció que podía incorporarse al régimen público o privado si es que había 2 años de trabajo continuo o 3 años de trabajo discontinuo a partir de la publicación de la ley. Es decir, la única posibilidad a través de la cual, legal me refiero, la única posibilidad legal a través de la cual un CAS indeterminado se hubiera podido incorporar al régimen laboral público o privado, se hubiera dado solamente a partir del 9 de marzo del año 2023. 9 de marzo del año 2023. Pero resulta, y eso entiendo yo que lo sabes porque forma parte del texto de tu pregunta, resulta que el 19 de diciembre del año pasado el Tribunal Constitucional declaró en su mayoría inconstitucionales los artículos de la ley 31.131, entre ellos este que les acabo de mencionar en el que se disponía la incorporación. Por tanto, no existe marco legal ahora para que los CAS indeterminados puedan ser incorporados en los regímenes laborales público o privado. Lamentablemente, y acá me permito realizar una brevísima crítica, lamentablemente algunos colegas a través de las redes sociales publicitaban el hecho de que era viable la incorporación al régimen CAS, al régimen público, régimen privado para aquellos CAS indeterminados. Pero esta oferta era inviable legalmente porque no hay marco normativo para eso. Marco normativo para que a la fecha un CAS indeterminado se incorpore en la planilla del régimen laboral público o privado no existe. Solo si no hubiera habido una sentencia del Tribunal Constitucional y a partir del 9 de marzo del siguiente año, recién ahí se hubiera podido dar. Pero como existe la sentencia del TC y ese marco normativo desapareció, ya no hay asidero legal para pretender siquiera intentar la incorporación a dichos regímenes. De lo que nosotros señalamos como servicios públicos, hay otro punto a considerar y son
los servicios públicos esenciales. Acá Wilfredo Ángeles me pregunta, ¿cuál sería la diferencia de un servidor público y un funcionario público? Digamos que la diferencia más sencilla es que el funcionario público es un servidor público de alto nivel. Por ejemplo, el presidente de la República, por ejemplo, los congresistas, por ejemplo, los ministros, los viceministros, los secretarios generales de los ministerios. Todos los ejemplos que te he mencionado, Wilfredo, tienen como particularidad el hecho de tener un alto poder de decisión. Tal es así que el secretario general de un ministerio, por lo general, es la máxima autoridad administrativa en el mismo. Cuando nos referimos a un servidor público, este servidor público puede tener un espectro amplio de categorías. El servidor público ejecutivo, el servidor público directivo, el servidor público de confianza, el servidor público de apoyo. Es decir, podríamos afirmar que todo funcionario público es servidor público, pero no todo servidor público es funcionario público. ¿Por qué? Porque como te señalaba hace un momento, los funcionarios públicos son servidores públicos de altísimo nivel. Por esa razón es que se plantea esta diferencia y hay, digamos, un tratamiento normativo diferenciado para aquellos que ostentan esta calidad dentro de las entidades. Una pregunta, ¿y los servicios públicos esenciales? O mejor dicho, ¿qué son servicios públicos esenciales? Pues los servicios públicos esenciales son aquellos servicios, según la OIT, que en el caso de no prestarse, se pondría en grave riesgo la seguridad, la vida y la salud de la población. Por ponerles dos ejemplos, el servicio penitenciario, el servicio de alumbrado y de alcantarillado públicos. Entonces puede considerarse que estos ejemplos dados son servicios públicos esenciales porque no entenderlo así implicaría